Buenas noches, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa del profesor Pedro Sarabia, primera consulta. Buenas noches, profe, felicitaciones por la victoria. Un partido más que nada táctico, un duelo táctico en prácticamente todas las líneas. Era casi imposible encontrar, profe, ese hombre libre. ¿Dónde pensás que se encontró esa diferencia justamente para poder llegar al gol? Y lo segundo, ¿cómo le viste a las incorporaciones que se sumaron en estos últimos días? A Benítez principalmente, que fue el que les dio el gol de la victoria. Bueno, muy buenas noches ante todo. Realmente un partido difícil, un partido en el cual yo creo que fue parejo. Fue parejo porque tanto ellos como nosotros no tuvimos esa posibilidad de llegar al gol o insinuaciones. Fue un partido bastante trabado, bastante estudiado. Pero bueno, yo creo que de mi punto de vista, siempre respetando la opinión de todos, en los 3 cambios que hice, yo creo que empezamos a ganar la segunda pelota, a tener un poquito más la pelota, es lo que yo le pedía. Sabíamos de la manera que ellos juegan, tienen 2 jugadores letales como Willy Mendieta, Ferfer, en el cual cuando Willy tiene, el otro ya le marca el pase. Tratamos de neutralizar eso. Creo que el partido fue prácticamente, nos neutralizamos ambos equipos. Y bueno, con los cambios y cambio de sistema, que yo cambio normalmente cuando encuentro, primeramente al tener los jugadores y segundo la posibilidad de refrescar un poquito. Hoy los chicos que se acoplaron, que se pudieron estar presentes en las incorporaciones, tuvieron la posibilidad y bueno, contento con Hugo porque de seguro es lo que les satisface a un del centro delantero, llegar al gol. Lo tranquiliza, lo mismo el caso de Danilo, que entró a jugar un puesto que no desconoce en un doble 6, donde el cual él tenía que llegar más y Alfaro quedarse un poco más. Teníamos ya mayor poder ofensivo, donde yo creo que ahí es donde marcamos la diferencia para llegar al gol, al único gol del encuentro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Daniel Troche, Radio 1 de marzo. Profe, esa fue la clave, la que está mencionando, cortar los circuitos un poquito que podía tener Guaraní con esos jugadores que ya acaba de citar usted, donde usted planeó y planteó este partido de esa manera, fue la clave. Y aparte, Hugo Adrián que hizo una gran jugada para el gol y que finalmente, digamos que para suerte de él y también para justicia de él, terminó en gol, invocando a él justamente. ¿Fue la clave esa, profe? Sí, primeramente me olvidé. La idea era también que Arrua a comienzo descanse sobre Mansur, ¿verdad? Son los 3 jugadores que tienen muy buen pie, donde teníamos que tratar de robar esa pelota y jugar nosotros. Ahí es donde yo creo que nos neutralizamos y no tuvimos ese juego tan bueno que nos caracteriza. Pero bueno, el cambio de sistema, y vuelvo a decir, los 3 jugadores que entraron muy bien. Lo hicimos retroceder un poquito más al rival, a la posesión del balón, y bien lo dijiste, la guapeada de Hugo, donde el cual creo que roba una pelota y termina en gol llegando de atrás. De seguro que es meritorio de todos los jugadores que iniciaron y los que entraron también. Profe, estamos Radio 1650. Ya lo dijiste, un partido bastante cerrado, muy estudiado, bastante táctico. Y esta clase de partidos se gana con detalles. Y el detalle para mí que yo he visto fue en los cambios que hiciste. Porque cuando hiciste esos 3 cambios, yo pensé que le iba a sacar a Bailone cuando ingresó Hugo Benítez. Finalmente Bailone quedó jugando. Hiciste una dupla en la ofensiva y prácticamente, y con eso apostaste a ganar el partido. Para mí, por ahí pasó la diferencia. No sé si compartimos. Sí, yo creo que lo que venimos hablando con los jugadores, nosotros en casa tenemos que ser fuertes, tenemos que tener la mística ganadora, respetando siempre al rival. Sabemos que Guaraní tiene un buen entrenador, un muy buen plantel, en el cual hay veces con el tema de poder tener la posesión del balón y no tenerlo, lo suplís con un orden táctico. Por eso le decía, yo no terminé fastidiándome en el entretiempo porque tampoco el equipo rival me hizo daño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos que mejorar en la posesión y buscar en qué momento hacerle daño, ¿verdad? Con los cambios, vuelvo a reiterar, es mi opinión,
donde el cual encontramos mayor peso ofensivo y más posesión del balón. Danilo más atrasado, un doble 6, donde el cual yo lo tuve en ciclo pasado, lo he visto jugar también en Libertad, en el tiempo que yo estaba ahí como compañero, como entrenador. ¿Qué quiere decir eso? Que marcamos el saber de que tenemos la obligación de ganar en casa. Se podía haber dado de otra situación, pero ahí es donde considero de que pudimos hacerle daño y lo hicimos al rival. ¿Qué tal, profe? Fernando Medina para Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Calificar el trabajo sucio, vamos a decirle, entre comillas, el de Bailone, que luchó, que fue guapo durante todo el partido y ayudó a que el equipo pueda tener más espacios en ofensiva. Y luego con los cambios, profe, hubo Adrián Benítez, hubo Iván Valdés, más refresco en zona ofensiva y la llegada de algunos refuerzos, Alejandro Maciel, también el que últimamente venía jugando en Libertad, Tomás Gutiérrez. ¿Ya cerrado el cupo de incorporaciones, profe? Sí, ya estamos cerrados, hemos sido siempre cautos en todas las declaraciones, éramos el equipo que por ahí no se reforzaba, a excepción de Bailone, pero bueno, sabíamos también de la importancia, hemos transferido 3 jugadores, caso de Juan Luis, los caballeros, Gustavo y Thiago. Siempre es para mí una satisfacción que estos jugadores o en mi tiempo de entrenador sean considerados transferibles. No dudamos para tener ese apoyo hacia los jugadores y a la institución. Pero bueno, es importante contar con estos refuerzos, el esfuerzo que hizo la comisión directiva, el presidente, el gerente deportivo. Esperemos que nos den rédito ya a corto plazo por el hecho de que ellos no han entrenado con mucho tiempo con nosotros, pero creo que el jugador de por sí es muy profesional y bueno, cuando el jugador es inteligente se adapta muy rápidamente. Y Bailone yo creo que es el guerrero que tenemos ahí arriba, es el que hace el trabajo sucio. Yo creo que va a ser compensado con goles también. Estamos muy optimistas de que va a llegar a los goles porque lo busca, lo genera y esperemos que se le dé la posibilidad de marcar. Buenas noches, profe. Bien mencionaron los colegas las virtudes de los jugadores, el de Bailone, de Adrián Benítez, ahora también lo de Santiago Rojas, que tal vez no participó mucho, pero un par de etapas fueron vitales para esta victoria. Sí, realmente ya en el segundo tiempo el equipo rival tenía la obsesión de llegar al empate, tuvo intervenciones muy importantes. Es un jugador donde siempre decimos, y ustedes también lo consideran, es un jugador de selección. Jugador donde el cual la exigencia siempre va a ser alta. Lo mismo pasa con Gerardo. Gerardo las veces que atajó la hizo muy bien. Y bueno, decía en la semana que iba a ser un momento, no digo difícil, sino es tratar de tener semblante y la capacidad y la inteligencia de poder decidir por uno o por el otro. Pero me quedé tranquilo porque los dos están en un mismo nivel. Buenas noches, profesor, aquí frente tuyo para Universo 970. ¿Qué tanto perdés en lo táctico, futbolístico, en este caso, las transferencias de Thiago Caballero y Gustavo Caballero, que está guardando también salir al exterior? Eso por un lado. Y también lo segundo, ¿qué tanto hay que pulir también a pesar de la victoria? Me imagino que habrás notado algunos errores futbolísticos, tácticos. ¿Qué errores hay que mejorar para la siguiente fecha también? Bueno, con respecto a lo que se fueron, estamos muy contentos, no solamente el cuerpo técnico, sus compañeros, la comisión directiva, el club. Siempre me ha tocado tratar de formar nuevamente un equipo competitivo y yo lo voy a seguir haciendo. Necesitamos que estos jugadores que están jugando y venían jugando también en Analú y jugaba por el otro lado nada más y por dentro lo metíamos en una línea de 3 volantes a Prieto, ¿verdad? Pero bueno, estamos tranquilos, queremos siempre hacer el mejor partido en casa y de visitante también.